objetivo con esto es darles a conocer los distintos tipos de oralidad presentes en el discurso de los sujetos, en el habla cotidiana con las herramientas dadas. Pues la mántica, según el diccionario, es toda aquella arte o práctica que busca investigar cosas, eh, pero no se basa en el método científico para ello, no utiliza el método científico. Llega a sus conclusiones por medio de métodos más intuitivos, digamos que misteriosos, como por ejemplo la alquimia, la astrología, incluso la magia. Eh, Esto también le permite a los pueblos, eh, pues dentro de la expresión mántica de la palabra, le permite a los pueblos reunir diferentes voces sobre un bien común para de esa manera lograr objetivos. E históricamente la palabra tiene que ver, o sea, la palabra tiene que ver con las prácticas que hacían, que llevaban a cabo los sacerdotes, los médicos y los sabios de la antigua Grecia, médicos y sabios de la antigua Grecia, para, para llevar a cabo sus prácticas curatorias y de adivinación. Ellos ellos leían los signos, las huellas y los indicios presentes en el día a día de los pueblos para poder predecir su, su futuro. Pues obviamente también constituye un centro de memoria histórica, la oralidad. Entonces, ahora pasaremos a hablar de los conceptos de oralidad y literacidad, que son elementos comunicantes e interdependientes que tienen procesos socioculturales distintos. Virginia Zavala nos recuerda que la oralidad va mucho más allá de simples sonidos y que también incurre con gesticulaciones y todo tipo de expresiones sensoriales y culturales como la danza y los cantos. Entonces, ahora revisando un poco el tema de la oralidad, vemos que es sistema identitario porque le permite a los individuos de determinado grupo social compartir y comunicar entre ellos sus pensamientos, sentimientos, emociones, ideales, formas de sentir y vivir la vida. Es un sistema cultural cognitivo porque le permite a los individuos de un grupo estructurar la manera como se relacionan. Es transmisora de conocimientos porque permite transmitir modelos de comportamiento social. Esto es claro porque estos modelos de comportamiento social se transmiten de individuo a individuo en en el contacto directo, en la cotidianidad, contacto persona a persona que es algo claramente oral. Es construcción simbólica, claramente, porque permite con la palabra y la cultura entretejer un etos, que es la manera como los individuos de determinado grupo social se comportan y llevan a cabo sus hábitos de vida. Y de esta manera pueden configurar una memoria de la palabra. En las formaciones orales, la representación simbólica es distinta a la escritura. Se trata de bailes sobre la tierra, dibujos sobre las paredes. Eh, También encontramos marcas sobre el cuerpo. Ahora pasaremos a hablar del tema de la literacidad, del concepto. Y la literacidad, en primer lugar, es un universo semiótico
donde confluyen todas las artes, la ciencia, la historia, la filosofía, y ellas a su vez se ven condicionadas por la presencia del signo lingüístico para su estudio y transmisión. Es decir, que las personas si quieren acceder al estudio de las artes y las ciencias y quieren hacer parte de los cuerpos colegiados, digamos en las universidades y colegios, necesitan claramente acceder al signo lingüístico, que es la herramienta que utilizan todos los que hacen parte del sistema. Eh, Claramente por esta vía también condiciona el pensamiento lógico, abstracto y analítico. Pues para poder acceder a él se debe, se debe hacer parte del sistema literario. Es un sistema que se impone claramente a las personas apenas nacen, cuando son niños pequeños, tan pronto como el cerebro está desarrollado para entender y poder analizar signos lingüísticos. Ellos, ellos llevan al niño a un cuarto, lo encierran, lo sientan en un pupito y empiezan a dictarle y a decirle qué tiene que hacer. Esa es la imposición del sistema. Eh, Virginia Zavala ya nos habla de las literacidades vernáculas, que son las prácticas literarias locales que tienen ejercicio libre y pues depende claramente de los contextos y situaciones, obviamente. En el caso de Latinoamérica, con respecto de este tema de la literacidad, hay que entender que Latinoamérica no fue conquistada ni por medio de las armas, ni por medio tampoco de la religión. Latinoamérica fue conquistada por medio del signo lingüístico, el símbolo. Latinoamérica fue conquistada por medio de la palabra escrita. Esa fue la llave principal para conquistar Latinoamérica por parte del viejo continente. Bueno, y hay una pequeña, pues como dos reflexiones acerca de la literacidad con respecto a la oralidad. Y es que la literacidad, digamos que tiende a considerar a la oralidad como inferior, como, como si fuera una condición de preexistencia de la persona. O sea, la persona, o sea, la condición de la oralidad es defectuosa ante la condición de la literacidad. Y esto impone una violencia simbólica y epistémica con los pueblos de tradición oral. Y bueno, la escritura descuida la belleza que se encuentra en el estudio literal, en el estudio oral, perdón, como sistemas de comunicación integrales que son y como procesos cognitivos. Y ahora vamos a hablar de algunos autores, algún autor extra. Entonces yo averigüé a Gonzalo Avio. Gonzalo Avio habla de la alfabetización digital como un componente esencial de la aptitud docente del maestro de hoy. Él nos dice que existen tres tipos de literacidad. La literacidad mediática, la literacidad en TIC y la literacidad informacional. La literacidad informacional tiene que ver con saber accesar la información y evaluarla eficientemente, la información en Internet. La literacidad en TIC tiene que ver con saber manejar apropiadamente los recursos tecnológicos para poder accesar y evaluar esta información. Y la literacidad mediática es el hecho de poder conocer los elementos para poder analizar los medios de comunicación, los medios de masas, porque sabemos que ellos no siempre son imparciales, tal vez siempre están a favor de alguna ideología, de algún movimiento político, etc. Bueno, ese fue Gonzalo Avio. También voy a hablar un poco de Walter Ong. Walter Ong nos habla del concepto de literatura oral. Entonces, para esto primero tenemos que aclarar los conceptos de oralidad primaria y oralidad secundaria. La oralidad primaria es la oralidad de todos aquellos pueblos, civilizaciones que no tuvieron un contacto
con la escritura, ni con la literacia, ni con el signo lingüístico. O sea, sí, su comunicación y todo su interactuar siempre fue oral, netamente oral. Esta es la habilidad primaria. La habilidad secundaria es la de las civilizaciones, la de las eh, comunidades que dependen de los aparatos tecnológicos, de las tecnologías derivadas de la literacidad, eh, tales como la mayoría de sociedades que tenemos hoy. Dependemos de los computadores y de los celulares y los inventos tecnológicos. Bueno, él nos dice que el término literatura es un término que se acuñó después de que ya se hubieran creado, digamos que narraciones escritas que debían ser guardadas de una manera especial porque representaban elementos que podían enriquecer más a la humanidad. ¿Sabes? Ese es el concepto de la literatura. Entonces, precisamente la literatura es un término acuñado en pro de describir las obras escritas que deben ser inmortalizadas. Pero entonces no puede estar dentro del término, no puede estar incluido, o sea, como tal, literatura oral, porque el oral es algo muy anterior a la literacidad, o sea, precisamente la literacidad es posterior a la oralidad. De hecho, la literacidad es un reflejo visual de lo que es la oralidad. Un reflejo visual, pero no varía ni cambia la articulación de las palabras. Eh, Él nos quiere hablar de algunos términos que son contradictorios y anacrónicos, como por ejemplo el término prealfabetismo, porque el término describe la oralidad como si fuera una condición preexistente y defectuosa de la literacidad. Es como si hacer parte de una cultura oral fuera tener, tener déficit en el conocimiento y ser retrogrado. Es, es una manera injusta de degradar la oralidad. También el término texto oral es retrogrado y absurdo, pues porque sigue siendo regresivo. Son términos anacrónicos y contradictorios. El Walterón nos dice que para acuñar este arte vocálico, en un grupo se puede hablar de épica. La épica es el término que él dice para acuñar estas narraciones orales que son, que son eh, tesoro inmaterial de la humanidad y de muchas culturas. Porque allí está su historia y, y la explicación de sus raíces. También nos dice que las personas letradas estamos condicionadas por la escritura. Porque nosotros, cuando escuchamos una palabra, tendemos a verla gráficamente en nuestras conciencias? Y cuando vemos una palabra escrita, gráficamente tendemos a escucharla en nuestras conciencias. Entonces hay una codependencia entre el gráfico y el sonido en nuestro cerebro. Entonces, Walter Ong, él escribió un libro llamado Oralidad y Escritura, y en él hay un capítulo llamado El descubrimiento moderno de culturas orales primarias. Allí nos da un ejemplo de esa situación. Nos habla de la cuestión homérica. Y todos sabemos que Homero, al correr de los siglos, es un poeta consumado y excelso debido a sus obras poéticas que son la Ilíada y la Odisea. Eh, lo que se dice es que, o sea, muchos le critican porque dicen que Homero no sabía escribir, que no sabía leer y que todos sus escritos se los otorgaban a un pueblo, o sea, a una legión entera de personas porque él nunca existió. Eh, con el paso de los siglos, o sea, a pesar de que él es un poeta excelso, se han hecho estudios métricos y se ha comprobado que los versos de Homero
estaban, o sea, él los hizo con fórmulas prefabricadas de versos, ¿sí? Entonces esto abre una nueva conciencia sobre sobre la cultura griega, ¿sí? Y, o sea, llegan a preguntarnos por qué una obra tan rica, o sea, ¿cómo se explica que una obra tan rica, o sea, una obra tan excelsa y consumada, su riqueza no se pueda explicar por la vía literal, o sea, por la vía literaria, porque los estudios métricos no arrojan una gran calidad de los versos de Homero. Entonces, un estudioso llamado Robert Wood aseguró que Homero no sabía leer y que él utilizaba la oralidad y su extremadamente buena memoria para relatar sus historias. También hubo un estudioso llamado Milman Perry. Él demostró, él demostró que digamos, la ligereza y economía de los versos homéricos era por la oralidad en la composición de Homero, por la oralidad. ¿Por qué se daba esto? Porque Homero era un poeta oral. Lo que pasa es que los poetas orales, ellos no memorizan sus escritos palabra por palabra, ¿sí? Esta es una manera distinta de hacer poesía. Ellos tienen un abundante repertorio de epítetos en su cabeza, ya memorizados, ¿sí? Los epítetos, y entonces lo que hacen ellos es que cuando están narrando alguna historia, ellos recurren a estos epítetos dependiendo la situación métrica que necesita, o sea, la necesidad métrica que tenga el poeta en ese momento, él recurre a sus herramientas mentales, que son estos epítetos ya construidos eh, de manera previa. Pero bueno, esto no quiere decir que sean de menos calidad, esto quiere decir que Homero era un poeta oral y que su composición era una composición más oral que, digamos, era una composición más vulgar que culta, era más oral que literaria. Y ya sabemos de toda la riqueza, sabemos toda la riqueza y cultura que se encierra en estas obras de Homero. Por eso, pues también a manera de conclusión, me parece o sea, nosotros en la cultura que ya está literada, podemos, pues debemos obviamente apreciar la cultura que tenemos literada porque ella nos permite acceder al estudio y al análisis y a la transmisión de las ciencias y las artes, la historia y la filosofía. Pero no hay que olvidar y no hay que dejar de tener en cuenta que la oralidad tiene muchos, o sea, en la oralidad están las bases de todas las raíces, ¿sí? La oralidad es la que, o sea, como lo decía Saussure, la literatura, o sea, el lenguaje, el símbolo escrito es apenas un reflejo de la oralidad, del lenguaje global como tal. Y entonces el llamado es para que como literarios dejemos atrás ese ego que nos insemina el hecho de sabernos superiores a las culturas de oralidad primaria y pensamos que ellos son retrogrados por esa condición. Ellos tienen unas riquezas distintas y tal vez en alguna medida mayores a las que nosotros poseemos en estos momentos. Ellos no pueden inmortalizar su legado por medio de la escritura, pero pueden dejar en la cabeza y en el corazón de la gente.